Mauricio Álvarez. Y Fernando Celedón, y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Este año 2021 se conmemoran los 200 años de vida independiente de la República de Costa Rica. Los pueblos ocupan de espacios comunes de identidad y pertenencia. Efemérides como estas proporcionan símbolos y elementos que podríamos decir ayudan a construir ciudadanía. Este tema del bicentenario puede ser abordado desde muchos ángulos. Esperamos desde este espacio radial brindar un aporte crítico y autocrítico al significado de la construcción de una nación independiente. ¿Qué significa hoy día ser una república independiente? Nos parece necesario iniciar nuestra programación de este 2021 con un balance crítico sobre el porvenir inmediato de nuestra nación, hoy sumida en múltiples contradicciones, entre las que sobresale la pandemia y sus efectos sociales, económicos, políticos y culturales. Parece ser que la primera parte del siglo XXI será recordada por la crisis del COVID-19. Esta pandemia aceleró muchas de las vulnerabilidades y deterioro que ya venía mostrando el régimen político costarricense, tanto en su estructura como en su superestructura. Los efectos sobre el modelo productivo no exportador y financista, tan dependiente del mercado exterior y de las inversiones extranjeras, de la globalización en última instancia, son de agotamiento y claro cuestionamiento de su perdurabilidad. Esto que le ocurre a la mayoría de economías mundiales hoy día tiene sus características propias en nuestro país. Un régimen fiscal regresivo con déficit acumulado y basado en impuestos débilmente gestionados, con importantes indicadores de evasión y elusión, sustentado en la exportación de frutas, promoción turística ambiental y atracción de inversión extranjera directa en maquila tecnológica, ha colapsado. Una mayoría legislativa y una élite empresarial vienen impulsando como respuesta a la crítica situación fiscal la reducción del Estado público y por lo tanto de la planilla estatal. Esta tensión entre lo público y lo privado se ha puesto en negrita en el último año, ya que los efectos de las políticas de atención a la pandemia han generado desigualdades importantes. Se requiere de mayor gasto social, pero las élites dominantes se oponen argumentando el desequilibrio presupuestario y el déficit y el aumento del déficit fiscal. Un acuerdo reciente con el Fondo Monetario Internacional muestra cómo la administración Alvarado, aunque se mueve en aguas turbias que genera la tensión público-privada, ha venido tomando decisiones ajustadas a las demandas de estas élites económicas y políticas. El empobrecimiento de los sectores informales, obreros y campesinos se ha acelerado y las capacidades estatales de su atención se ven limitadas. Una clase media amenazada de muchas maneras se ha venido deteriorando. La pandemia ha exacerbado también la epidermis valórica de este régimen independiente, asusado en los últimos años por diversas manifestaciones conservadoras y fundamentalistas en lo religioso y en su comportamiento cultural político. Asoman símbolos de extremismos y populismos que no se pueden dejar de mirar y que podrían desencadenar manifestaciones de violencia política y social inéditas de diversa índole. El calendario electoral rumbo a febrero del 22 inició formalmente en diciembre del año pasado. Tantos partidos como candidaturas han aflorado y seguirán saliendo como agua debajo de las piedras. Aunque parece que la competencia tiende a concentrarse en una oferta del centro hacia la derecha. El progresismo y la izquierda parecen fragmentados y debilitados en este momento de la historia de esta patria independiente. Una creciente inseguridad y violencia social potenciada por el narcotráfico y con diferentes manifestaciones de criminalidad y delincuencia con impacto sobre grupos vulnerables, impacta a la sociedad. A esto se le suma una ya importante cantidad de fallecidos, de compatriotas fallecidos por la pandemia y la situación crítica de crecimiento del contagio tipo rebaño del COVID-19.
En esta especie de pandemonium es que parece discurrirá este 2021. Para analizar e iniciar este año de Voces y Política, contamos con la presencia de dos analistas y reconocidas voces críticas sobre el devenir nacional. Está con nosotros Patricia Mora, diputada en el periodo 2014-2018, ministra de Condición de la Mujer del año 2018 al 2020, socióloga y profesora universitaria. Feliz año, Patricia, ¿y cómo está? Muy bien, Fernando, y muchísimas felicidades para vos, para Laura, que la estoy viendo aquí, para Mauricio, para las compañeras y los compañeros que nos estén acompañando y escuchando. Gracias, Patricia. Y Laura Martínez, directora del Semanario Universidad, periodista y profesora universitaria. Laura, ¿cómo has estado? Hola, hola. Un gusto saludarte, Fernando. Ahí veo a Mauricio. Saludos, Mauricio, y a Patricia también. Un saludo muy fraterno. Aquí estamos para servirles. Nos acompañan en cabina Adrián Vega y en el apoyo en redes sociales Adrián Brenes. Recordarles a nuestros radioescuchas que pueden dejar comentarios en este programa llamando al 2234-3233. También les invitamos a visitar el perfil de Facebook, programa Voces y Política, y a seguirnos en Instagram como Voces y Política. ¿Qué te parece, Mauricio, si iniciamos con este programa? Sí, bueno, gracias por ese editorial tan exhaustivo. La verdad es que sí es un pandemonium para el 2021 y precisamente para arrancar, porque parece que el 2021 es una continuación, ¿verdad? De alguna forma del 2020, atravesado por la pandemia, pero bueno, con las situaciones que tienden a complicarse. Y tal vez para iniciar este primer bloque quisiéramos que nuestros radioescuchas conozcan las valoraciones de ambas, de lo que fue el 2020 y de los desafíos que deja planteado, digamos, ya para este año, que arranca tan veloz, ¿verdad? No sé si arrancamos con Patricia, con Laura, Claro. cualquiera. Adelante, Laura. Yo iba a decir, adelante, Patricia. Te fueron arriba, Laura. Patricia, si quiere usted primero. Patricia, me parece que... Ok, Laura, muchísimas Sí. gracias. A ver, efectivamente, hablar del año pasado es una tarea dolorosa porque creo que el país atravesó, y yo quisiera pensar que es una situación que que se puede superar, momentos demasiado graves y demasiado amargos. Quizás de ahí mi participación muy activa en las convocatorias que hubo una primera fallida, hubo una segunda que sí se materializó, a lo que se pretendió que fuera un diálogo multisectorial, transparente. A ver, Costa Rica, y yo soy heredera de una izquierda que así lo ha reconocido y así lo ha respetado. Costa Rica ha caminado por un sendero peculiar, vamos a poner así. Hemos hecho un esfuerzo, las ticas y los ticos, a lo largo de las décadas para sentarnos y ponernos de acuerdo. Yo ya he comentado muchas veces, la mitad de mi sangre es salvadoreña, tengo, y en estos días lo he tenido muy presente, porque está cumpliendo 41 años de haber sido convertido en pedacitos a un primo hermano mío. Su pecado era ser comunista. Eso es en El Salvador, a 45 minutos por avión de aquí. Es decir, que yo crecí viendo dos realidades que se contrastaban. Ayer o antier todavía éramos horrorizados por
por el crimen a mansalva de unos simpatizantes del FMLN. Costa Rica no ha transitado por ahí. Efectivamente, eso es muy... Eso requiere ha requerido de una inteligencia política de todos los sectores de la sociedad, también de los sectores poderosos. Yo no creo que es que estuvieran muy deseosos de que ahora iban a empezar a pagar horas extras, iban a empezar a pagar vacaciones, iban a tener que asegurar a sus trabajadores. No. Se dieron cuenta que o caminaban por ahí o les esperaba el infierno que han sido muchas sociedades que nos rodean. Lo grave de esta situación que atravesamos es que la impresión que tengo, y tengo bastantes elementos para podérmela haber formado con algún grado de seriedad, es que esos sectores dominantes, esos sectores económicamente muy poderosos, se olvidaron de esa... Es decir, han perdido esa inteligencia, no generosidad. Aquí nadie ha regalado nada. No, si esto también costó una guerra civil, ¿verdad? La gran reforma social de los 40 costó una guerra civil. No, fue una inteligencia política. Se sentaron a dialogar e hicieron concesiones, vamos a ponerlo así, hicieron concesiones. ¿Saben qué es lo que me parece? Y después de haber estado... creo que se hizo un conteo del número de horas que pasamos sentados solamente en 12 sesiones plenarias, únicamente, no estoy hablando del trabajo de los equipos asesores, no, en las plenarias de este diálogo multisectorial, creo que fueron, no sé si 66 horas. La impresión que me dejó y que realmente me parece que es... la que puede empujar a este país a una situación de desesperación y de explosividad, situación que bordeamos en agosto del año pasado, semanas antes de sentarnos en ese diálogo. Es una miopía, son unas luces cortísimas las de esos sectores. Cortísimas. En ese diálogo los tenía yo por el sitio en donde me tocaba estar sentada como parte de una delegación de 6 personas del gabinete, los tenía exactamente enfrente y pensaba, qué raro, pero si parece una caricatura lo que tengo enfrente, si pareciera que es que se ha exagerado, no, es un cerrar filas cuando se puede atisbar en el horizonte el menor sesgo de que se les puede tocar un 5 de sus bolsillos, ni siquiera en una época de desesperación económica como la que vivimos. Entonces creo que eso ha marcado el año pasado, que eso que estoy señalando ha marcado la agenda parlamentaria y ha marcado la propuesta, no solo la propuesta global del empréstito con el fondo, sino también el paquete de proyectos que lo acompañan, ¿verdad? Muy pocas señales de que quiera balancearse aquí el asunto. Un poco me parece que eso es lo que marcará también este año, Fernando. Y no es para nada esperanzador, ¿te das cuenta? Para nada esperanzador. Ese es el enfoque que quisimos dar en la introducción, Patricia, precisamente. Usted se refiere a un desbalance, un desequilibrio que parece, no sé, Laura, si lo entenderás igual, ser atizado, diríamos, aquí en el barrio mío, más que sentir la necesidad de buscar formas alternativas para alejarse de ciertos tipos de conflicto. Pero Sí. bueno, ¿cuál es tu lectura, Laura? Bueno, yo voy a usar el semanario. Voy a poner ese titular. Y como esto es un programa radiofónico, ojalá nos estén oyendo todas las personas que tienen que ir a trabajar, que son las que se están contagiando.
en el bus. Ojalá alguien en el bus nos esté escuchando. Y voy a leer lo que dice el semanario esta semana. 240,000 personas se quedaron sin el bono proteger porque se acabó la plata. Se acabó la plata. 240,000 personas, y lo decimos como si fuera, ¿verdad? Un piquito. No, esto es algo muy serio, es muy serio. Se acabó el bono proteger. Voy a retomar lo que está diciendo Patricia. ¿Por qué hubo manifestaciones el año pasado? ¿Por qué se produce el diálogo nacional a raíz de esas manifestaciones? En las que, bueno, finalmente nunca participó el grupo que lo generó, Movimiento Cívico Nacional. Alguien lo puede calificar de extremista, de religioso, de que si rezaban o no rezaban, de que si oraban o no oraban, ese no era el punto. Creo que una vez lo conversé con Mauricio, el punto es que la gente se empezó a quedar sin empleo, que la gente recibía el bono a proteger o no lo recibía, que la gente, alguien me decía, es que yo participé en esas manifestaciones, pero no había nadie, los que estuvimos contra el TLC. No, es que probablemente inclusive los que estaban en esas manifestaciones ni siquiera estuvieron a favor del TLC, digo, en contra del TLC. Es que son empresarios turísticos de allá, de la zona, pequeños y medianos, de la zona de San Carlos. Hoy nos damos cuenta que quedaron 240,000 costarricenses que necesitaban el bono proteger y no se les dio porque no había plata. ¿Eso qué significa? Más explosión social. Y estoy acordándome de la nota que sacó el semanario sobre Davos, que decían que Davos estuvo valorando y analizando el tema de la explosión social en el mundo, porque esto no es solo en Costa Rica, y hemos visto distintas manifestaciones, todo el mundo dice, bueno, de corte más de derecha, o de, yo no sé, probablemente, pero hemos visto distintas manifestaciones en países desarrollados, algunos contra el confinamiento, otras, mucho sobre ese tema, pero en Costa Rica era la gente que perdió el trabajo, la gente que perdió la platita, que tenía el negocio turístico, la gente que esperaba el bono a proteger, pero resulta que no hubo plata para ellos. Y hoy resulta que estamos empezando febrero, terminando enero, y nos damos cuenta que los contagios tienen una tendencia a disminuir. Y me pregunto, leyendo a Luis Rosero Bisbee y demás personas refiriéndose a por qué se habría producido esto. Bueno, algunos creen que porque los jóvenes, muchos de ellos que les toca trabajar y demás, se contagian y como los síntomas no son muy fuertes, pues entonces no van y no se reportan en los centros de salud. Es gente que tiene que ir a trabajar, es gente que pierde, además de la posibilidad de seguir trabajando. Entonces es gente que se sigue contagiando y es gente que hoy tiene que responder a una familia. 240,000 personas hoy se quedaron sin el bono. Otro montón de gente que lo recibía, permítame ahorita precisar los datos, ya no lo está recibiendo. ¿Qué está pasando con toda esa gente en enero? ¿Qué pasó? Hay un bajonazo probablemente de la actividad económica increíble. Están recluidas en la casa, ¿haciendo qué? Viendo a ver cómo arrancan con qué. O sea, la crisis del año pasado la seguimos sintiendo, la seguimos teniendo, así vamos a arrancar el curso lectivo, con datos que todavía estamos pidiendo, por cierto, qué pasó con las solicitudes de becas, si bajaron o si aumentaron. En la de menos si bajaron es porque ya la gente ni siquiera tiene posibilidad de pensar que pueden ir a estudiar. Los 300 y pico mil, 330,000 estudiantes que no lograron conectarse a internet. Y sin embargo, revelamos en el semanario Universidad una información muy interesante que nos dice que Elon Musk, propietario de Tesla, incrementó su fortuna en 128,000 millones de dólares y que Jeff Bezos, el magnate de Amazon, la incrementó en 78,000 millones de dólares. Además, que las empresas más grandes del mundo reparten miles de millones de dólares de beneficios a sus accionistas. Son las dos caras de lo que ha sido la crisis que hoy estamos viviendo con la pandemia. Igual pasó con las exportaciones, las dos caras. ¿Qué subió, qué incrementó el año pasado? Las exportaciones. ¿De qué? De suplementos, ¿perdón? Médicos. Correcto, de suplementos médicos. ¿En dónde están? En las zonas francas. ¿Qué reveló el semanario? Que las zonas francas recibieron 378,000 millones de colones en privilegios o beneficios fiscales en solo un año. En solo un año. Con solo un año que no se cobrara, que no se exonerara, que no se les exonerara,
pagaríamos el 1.5 de lo que es el compromiso de gobierno de 2.11 para solucionar la crisis, sin un sacrificio tan terrible como va a generarse, como se está observando con los distintos proyectos que están haciendo fila. Renta global, que va a tocar salarios, otra vez salarios. Gente, recordemos, vengo arrastrando, gente sin bono proteger que se les debió haber aprobado y no lo hay. Gente que ya no tiene el bono proteger. Fortunas enormes que se hicieron. Crecimientos de exportaciones en ciertos rubros que están en zonas francas, que reciben esos beneficios. Y leyes que van a poner renta a salarios entre 683,000 y 800,000 que hoy están exonerados. A pensiones les van a pedir el incremento, las pensiones que llamamos pensiones de gobierno con cargo al presupuesto, que son las de PEMA, Junta de Pensiones del Magisterio, que son las de Hacienda, que son las del Poder Judicial y que son las de otros regímenes. Me parece que ahí está el MOP y otros más, creo que Correos también. O sea, nuevamente pensiones, con lo que vive la gente. En términos generales, vemos dos lecturas, dos caras y soluciones, dos visiones muy distintas, pero absolutamente contrapuestas de lo que sería la solución a esta crisis. Y no vemos un camino distinto que hable ni de la posibilidad de ese diálogo nacional que citaba doña Patricia Mora, en el que ella participó, de que haya algún gris o de que haya un punto de negociación sobre este tema. Sin embargo, saco como ejemplo el caso de Argentina. A propósito de esto que pasó en Davos, de esta reunión, y la voy a ir buscando así, como un rayo veloz, a propósito de esta reunión en Davos, resulta que ahí se revela algo muy interesante, porque, bueno, los países más ricos del mundo se pusieron a hablar, los que participaron en este foro de Davos, dijeron que les preocupaba qué va a pasar, porque todos venimos previendo que aquí va a ocurrir una explosión social. Bueno, ellos contaban algo que me pareció interesantísimo y que fue el país excepcional, es ejemplo. Resulta que Argentina sí tomó la decisión valiente de gravar, y voy a leerlo literalmente, de gravar los capitales de los 12,000 empresarios, no lo estoy leyendo, estoy recordándolo, de las 12,000 personas más ricas y cuyo objetivo era obtener ingresos por 3,000 millones de dólares. Solo Argentina instauró en diciembre una contribución solidaria extraordinaria para atenuar los efectos de esa pandemia. Vean ustedes qué interesante. Hay países que sí lo han hecho. Nosotros no lo estamos haciendo. Y esta es la realidad en la que estamos. Solo estas noticias que ha sacado el semanario y que estoy citando y que estoy compartiendo. Vemos dos realidades y dos soluciones muy distintas que no ven ninguna posibilidad de puente y de encuentro y de negociación en este momento. Absolutamente confrontadas y enfrentadas dentro de la Asamblea Legislativa también. Es que además creo, perdóname la interrupción, es decir, estos señalamientos que aquí estamos haciendo en cuanto a la necesidad de que haya una distribución menos injusta de la riqueza, porque de lo contrario la paz social de la que hemos gozado será un asunto del pasado. Esto es, a ver, el desbalance no solo de la ley de saneamiento de las finanzas públicas del 2018, cosa que yo dije estando dentro del gabinete, que era una reforma fiscal desbalanceada. Y esta propuesta para negociar con el fondo, cosa que también dije cada martes en el Consejo de Gobierno, nada de lo que estoy diciendo aquí me lo tragué durante 2 años y medio. Cada martes sometía a mis compañeras y compañeros de gabinete a los señalamientos que son los que hoy comparto con ustedes. Es que hoy, ¿cuál será? A ver, ¿cómo será de evidente
que sabiendo que ya no hay imposiciones del fondo, ¿verdad? Aquel control cruzado y la condicionalidad cruzada de los ajustes estructurales entre el fondo y el Banco Mundial, eso desapareció. Ustedes se dan cuenta que le han trasladado la tarea a los gobiernos, que son ahora los que deciden qué metas macroeconómicas van a activarse para recibir recursos. En fin, esta propuesta ante el Parlamento sigue siendo o es tan desbalanceada que ayer leía yo una columna en el periódico La Nación, en una columna de las páginas editoriales del periódico La Nación, de una señora que escribe semanalmente, en donde decían que no se estaba bien, que se está viviendo de prestado y que el aprieto fiscal, así lo mencionaba ella, nos ha puesto de rodillas frente, por ejemplo, a las calificadoras de riesgo, y que el acuerdo con el fondo, señalaba puntualmente, era muy duro, con un excesivo corte de gasto público socialmente insostenible. Vean, yo no sé, creo que fue a finales de noviembre o en diciembre, o ya no me acuerdo el momento, finales de noviembre, cuando se presenta el presupuesto para el 2021. Recuerdo haber recibido, estaba yo aún en el INAMO, recuerdo haber recibido una nota, copia de una nota que la coordinadora o que la presidenta de la Red Nacional de modalidades de cuidado enviaba a los diputados y a las diputadas diciendo, vean lo que va a significar si ustedes machetean el presupuesto de esta manera. O recuerdo al hoy viceministro de Seguridad Pública, a don Eduardo Solano, salir a decir, vean, por el momento sepan, el chaleco antibalas que hay que comprarle a los policías el año entrante, entiéndase, este año ya no se podrá hacer. O recuerdo a la directora del INEC, una nota diciendo, señoras y señores diputados, si ustedes aprueban eso, no habrá censo en el 2021. Y no hay. Y no hay. Es decir, es que los recortes... Lo denunciamos en el semanario, no hay. Los recortes se realizaron. Es decir, estamos ante el debilitamiento de nuestro Estado social, y en esas circunstancias se presenta este proyecto de ley para aprobar o no el empréstito con el fondo, y ese paquete de proyectos en donde prácticamente dos tercios del ajuste son en recorte al gasto público. Es decir, este Estado, porque Laura hoy mencionó lo de Rosero, yo lo leí con mucho detenimiento también, y en esas 2 páginas que La Nación dedica a intentar explicarse por qué una disminución drástica en la tasa de contagio, se habla, Laura, de lo que ha significado también en este país nuestro sistema universal de salud. Y cuando se habla, sí, además los ticos y las ticas que han sido en general respetuosos, es que aquí llegabas ya hace 3 años a la última de las sodas en algún sitio, y como hemos recibido educación, ha sido un país con agua potable, entrábamos a lavarnos las manos con un jabón antibacterial. Eso también ha tenido un peso para que esto no sea una catástrofe sanitaria. Pero eso es lo que estamos viendo despedazarse ante nuestros ojos, sin tocar, perdón, porque ese es mi otro telele, sin tocar ninguno de los proyectos enviados al Parlamento, ninguno toca en lo absoluto medidas al fraude fiscal. Es decir, nosotras en la Comisión de Papeles de Panamá dejamos en la corriente parlamentaria, y el único proyecto que el Ejecutivo envía, perdón, pero es una burla, sí, siendo ministra, lo publiqué en mi Facebook,
porque imagínense que lo que se aprobó en el diálogo nacional era prohibir destituir al funcionario público que tuviera algún tipo de vínculo en un paraíso fiscal. Ese fue un acuerdo del diálogo nacional. Y resulta que el proyecto que se envía es un proyecto para exigir a los funcionarios públicos que inscriban, pero si eso ya eso en la ley contra el fraude, anticorrupción, ya eso está establecido. Se dan cuenta que hay un problema, hay un problema de fondo, y es que son unos sectores los que han terminado decidiendo cuál es la manera de, entre comillas, de salir de esta situación, ¿verdad? Porque han tenido un peso específico enorme, y eso es lo que tenemos hoy. Aún los proyectos con algún grado de progresividad que han llegado al Parlamento, como voy a hablar el de renta global, aún eso, que todos aplaudimos por la necesidad de remozar la ley de impuestos, etcétera, de impuestos sobre la renta, terminó reduciendo el impuesto sobre las utilidades, lo bajó de un 30 a un 27.5% para todas las sociedades, porque ahora se llama impuesto para las sociedades, ya no para las utilidades. Entonces, creo que creo que una vez más Costa Rica, como también lo dice nuestra historia reciente y más pasada, debe de hacer un esfuerzo de unidad nacional, un esfuerzo de los sectores que vemos con claridad eso, de todos, depongamos diferencias que puedan ser, que podamos poner un tiempo como secundarias y empujemos para la necesidad de conseguir, por ejemplo, unas medidas de corte fiscal progresivo. Es, como decía ahora Laura, es pensar en un proyecto que cree algún impuesto extraordinario y momentáneo. Es que ni siquiera se les está pidiendo que permanente. Nadie está mandando a ningún acaudalado a la miseria. Es a que haya un gesto de solidaridad con esta economía, que bueno, que ese es un poco lo que aquí, de lo que hablamos. Patricia y Laura y Mauricio y quienes nos escuchan, vamos a hacer un pequeño corte, digamos, en este primer bloque. Yo creo que tanto Patricia como Laura nos han planteado no solo una lectura de lo que sucedió el año pasado, sino de lo que empieza ya a transcurrir en nuestro caminar en este 2021, pero necesitamos hacer un pequeño corte. Estamos en una mirada al 2021, situación fiscal, acuerdo con el fondo, pandemia, elecciones. Estamos en Voces y Política, ya regresamos. Bueno, Mauricio, creo que tenemos que seguir de inmediato, ¿verdad? Yo quería preguntarle a Laura, precisamente porque Patricia ya, a partir de lo que refería, habló del fondo, y yo veo un paralelismo en los titulares ahora de los medios, ¿verdad? El otro día decía el del Banco Central, bueno, si no se aprueba el Fondo Monetario, creí estar leyendo los titulares de la lucha del TLC, ¿verdad? Que decían, bueno, si no se aprueba el otro día las tasas de interés van a ser terribles y, bueno, en general. Desayunos de Radio Universidad. Don Fernando, viene un sello y entramos. Bueno. Bueno, perdón. Estábamos en la pausa, perdón. Está bien.
Esto es Voces y Política. Seguimos, Mauri. Sí, volvemos acá a Voces y Política y bueno, con el análisis de la primera parte, tanto de Patricia como de Laura, ya Patricia introducía el tema del fondo, que es un tema, digamos, de bastante ruptura y que viene arrastrando un poco el diálogo, ¿verdad? O el no diálogo finalmente que hubo. Y precisamente sobre el tema del fondo, hemos estado dando titulares que anuncian, ¿verdad? El apocalipsis, si no se aprueba el préstamo del fondo, ¿verdad? Muy parecido, digamos, de alguna forma a la coyuntura del TLC y del combo y a la fórmula de aplicar el miedo, ¿verdad? Como mecanismo disuasivo, de alguna forma de la población, diciéndole, bueno, si no se aprueba el fondo y hay estos recortes terribles al gasto público, las tasas de interés, las calificadoras, etcétera, ¿verdad? Nos están siempre aplicando la fórmula que es que un organismo externo, sea el TLC, sea Estados Unidos, cualquiera de sus, o la OCDE o etcétera, digamos, cualquiera de sus denominaciones va a venir a condicionar de alguna forma la política nacional, las leyes, la soberanía de alguna forma y entonces todo se tiene que hacer a nombre del famoso TLC o al nombre del famoso organismo internacional, en este caso a favor del Fondo Monetario, del préstamo y de la estabilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, Laura, por ahí también el semanario ha hecho una labor de identificar los grupos de poder, ¿verdad? El semanario en un pleito bastante público, ¿verdad? Y bastante duro. Una buena bronca. Sí, ha sido, digamos, señalar a los mismos que señalaba Patricia, ¿verdad? Compañeros de gabinete y compañeros que estaban enfrente en el diálogo, los empresarios que ya no se diferencian, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lectura a raíz de lo del fondo, digamos, que vos ves en ese sentido, Laura? Bueno, esto que vos estás diciendo, ojalá que vuelvo a recordar, ojalá que nos estén oyendo en el taxi, en el Uber, en donde sea, bueno, el que hace servicio de Uber, el que hace en el bus. Sí, estas mismas situaciones se dieron y el semanario, por cierto, las denunció en el memorando del miedo, ¿verdad? Es una estrategia política interesante que se aplica cuando, como una amenaza, ¿verdad? De que si no se aprobaba el Tratado de Libre Comercio, entonces perderíamos empleos y perderíamos la posibilidad de otra serie de beneficios por parte de Estados Unidos. Bueno, después vino la crisis de 2008 y finalmente la situación continúa igual y más bien peor porque estuvimos en una crisis. Ahora sucede lo mismo. Bueno, si no se firma el acuerdo con el fondo, entonces van a haber una serie de consecuencias si vienen esas amenazas. Vos hablas de algo y bueno, y nada más quiero decir, amenaza es, un poco, y voy a retomar, amenaza es que en este momento haya, en un momento en que no se está produciendo la reactivación económica y en que no hay trabajo, vamos a recordar los datos que me parece importante. Hay 516,000 personas sin empleo, hay un montón de gente subempleada, es decir, que trabaja no todo el tiempo que quisiera trabajar, ¿verdad? Sino lo que le aparece. Y como dice muy bien una funcionaria del INEC, gente que, por ejemplo, está recibiendo, gente que debería estar recibiendo estos apoyos sociales, como es el bono proteger, como sucedió en España, que están expandiendo el plazo de este tipo de subsidio. Bueno, ¿a qué le tiene que tener temor? Bueno, por ejemplo, el hecho de que dentro de las propuestas se congelaron 2,000 plazas en el sector público. 2,000 plazas. Y ahora este discurso imperante es, todo lo público es lo malo, eso es una burocracia, eso es un gran gasto. Bueno, decía el diputado Welmer Ramos que en momentos en que el sector privado no está generando empleo, porque no hay reactivación económica, porque no hay turistas, porque no hay a quién venderle, porque prácticamente el comercio es mínimo,
la situación, aunque hay sectores que sí están ganando, como lo citábamos ahora, porque con esta pandemia claramente hay sectores que están ganando, bueno, amenaza es que no se ocupen 2.000 y resto de plazas para reactivar esta economía. O amenaza es, por ejemplo, también que ya vayan a grabar salarios de 683.000 a 800.000. O amenaza es que hoy, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad esté pidiendo para presupuesto extraordinario, ahora que Patricia citaba lo del Ministerio de Seguridad, 15.000 millones de colones para poder hacerle frente a sus funciones. Amenaza es que se le haya recortado dinero a los encinales. Amenaza es que se le haya cortado dinero al Ministerio de Salud. Amenaza es que no se haya resuelto con la caja la situación financiera que tanto denunció, paz descanse, Mario de Bandas como representante de los trabajadores, y la caja es la institución que le está haciendo frente a la crisis, a la pandemia. Eso es realmente la amenaza. Y cuando hablamos de recortes del sector público, estamos hablando de que todo eso deja de operar, de que todo eso queda paralizado, de que la gente que podría estarse empleando, que está desempleada, recuerdo, 516.000 personas, que son las que buscaron empleo, siguen desempleadas, podrían estar algunas de ellas empleadas en esas plazas que quedaron en el sector público, que necesita además revitalizarse, porque en la pandemia quedó clarísimo que era necesario que funcionara el Ministerio de Salud, que funcionara la Caja, que funcionara la FANAL, que funcionara el fondo de Fonatel para conectar a estas 325.000 estudiantes que no tuvieron conexión y que se vieron sumamente afectados en el proceso del curso lectivo del año pasado. Y que no sabemos qué va a pasar este otro. Porque sí se dice que se va a regresar a clases, pero no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Las desigualdades están ahí, son claras y evidentes. Esas sí son verdaderas amenazas y esas son sí verdaderas preocupaciones. Estas otras que vos citás, Mauricio, bueno, son las que siempre suceden, las que se dieron, como muy bien recordás, con el Tratado de Libre Comercio y que denunciamos, que bueno, que iban a perder el empleo, etcétera. Pero hoy la gente sabe o debería de saber esta otra lectura de cuáles son estas otras amenazas y que están en juego y que amenazan con que esta economía siga estancada. Porque si esta gente estuviera trabajando en el sector público, si este sector público se dinamizara, hoy estaría moviéndose esta economía y habría, es que a mí me parece increíble entender eso, pero bueno, la gente estaría consumiendo, habría ese movimiento que es necesario que esta economía que este país está necesitando. Entonces, ve qué curioso, cuando hablamos de amenazas, estamos hablando de estas otras. Ahora, vean qué interesante, en el proceso de la pandemia, el semanario ha revelado cosas que nos han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, cuando se habló de la necesidad, y vos citabas y que ha generado una bronca, por cierto, en esta edición nosotros lo sacamos, 13 nuevos miembros, bueno, doña Patricia Mora fue una de las figuras que renunció el año pasado, 13 nuevos miembros del gabinete del gobierno actual son personas que comparten nexos con grupos económicos de gran influencia, como es AED, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, el INCAE y Hojas de Vida del Presidente. Vean qué interesante. Y resulta que nosotros el año pasado, varios de los proyectos que se pusieron en vigencia para enfrentar la pandemia, como por ejemplo el de conectar a los estudiantes con una educación a distancia en la educación secundaria y primaria. Bueno, le dieron el contrato a una empresa, un canal privado, teniendo nosotros un CINAR, pero además se lo dieron para que lo manejara una empresa, que es la empresa de publicidad Garnier, que está vinculada con un ministro cuyo dueño es primo hermano del ministro de Enlace con el Sector Privado, don André Garnier, y que a su vez, bueno, nosotros también lo revelamos, tiene un vínculo, de alguna manera, con un miembro del Consejo Superior de Educación, que es el exministro don Leonardo Garnier. Por supuesto que esto no quiere decir que alguno de ellos haya generado influencias o demás, pero lo cierto es que hoy por hoy, bueno, una de las soluciones de gobierno que nos dejó y nos llamó muchísimo la atención, se planteó en la dirección
de darle la educación a distancia, no al SINAR, al Sistema Nacional de Radio y Televisión Estatal, sino a Repretel, Canal 4, para que lo hiciera. Me pregunto, ¿cuál ha sido el balance y la efectividad de todo ese proceso en la educación? Igual encontramos como la operación, la reactivación de los bares estaba absolutamente conectada con una aprobación de la empresa Florida Ice and Farm, que es FIFCO, donde también ha participado el ministro de Enlace, don André Garnier, que tiene vínculos con don André Garnier. Entonces, bueno, el semanario se ha dado cuenta, sin tener ya que requerir del requisito del Ministerio de Salud, sino solo la aprobación de FIFCO, ¿verdad? A nivel para que operaran los bares. Bueno, eso nos llamó, fueron cosas que denunció el semanario y que nos llamaron muchísimo la atención. Y bueno, fueron soluciones planteadas a lo largo de la crisis de la pandemia que nos siguen generando suspicacias. Sí, yo creo que Laura efectivamente apunta y las denuncias del semanario en muchísimos casos lo que están haciendo es apuntando a lo que son, pues sí, a la manera como se mueve este sistema. Y eso, pues yo personalmente he tenido claro seguramente desde que nací, que es decir, yo he militado por darle vuelta a este sistema, voy a ponerlo así, yo crecí sabiendo que este sistema es una fábrica de pobres y por lo tanto generador de humillaciones permanentes. Pero bueno, tengo los pies sobre la tierra, tengo responsabilidades políticas y sé cuál es y añoraría y aspiraría a una correlación de fuerzas menos desfavorable, que impidiera que efectivamente se recargue el peso de la crisis en unos sectores y se tenga tantísimo cuidado y temor de tocar los enormes intereses económicos. Lo que pasa es que a ver, ahorita estamos alrededor de lo que pueda negociarse o no con el fondo. El problema no es el fondo. Yo tengo un economista, amigo mío, un joven economista que me acompañó en la Comisión de Papeles de Panamá y en la del cemento, que me lo ha dejado claro. Me dice, Patricia, no es el fondo, no. Lo del fondo tiene una carga simbólica enorme. Eso es otra cosa. Ya Galeano escribía cuartillas sobre el fondo. Pero lo cierto es que si ustedes se dan cuenta, ha sido el mismo fondo el que ya en el 2019 le señalaba a este país cómo la reforma fiscal aprobada en el 18 se había basado en la reducción del gasto y que los ingresos tributarios de Costa Rica respecto al PIB es de los más bajos de la región. Es decir, son ellos. Entonces, lo que tenemos es que ejercer una presión ciudadana y decir, no vamos a aceptar otro memorándum del miedo. Sin que yo esté pensando que es que se están inventando que se necesita un préstamo. No, sí se necesita un empréstito, yo lo creo. Lo que pasa es que para poder responder a ese, con el mismo Fondo Monetario Internacional, hay que demostrarle cuáles son las medidas que efectivamente se van a tomar para alcanzar esas metas de estabilidad fiscal, ¿verdad? Y eso es lo que en eso se pretendió avanzar en el diálogo. Y perdón que yo insista en una cosa, sobre todo
en los inicios de un año electoral. Yo sé que no cuenta mi tesis con demasiados adeptos ni adeptas. Sí hubo diálogo. Es decir, no es cierto. Por eso, y por eso, ese día fue que renuncié, por eso al señor director de la Nación se le puede ocurrir decir, no, pero que no entiendo, hay horas hablando, si aquí se trata de plata. No, señor, no se trata solo de plata. No, el clima, es cierto, si yo tengo alguna noción de lo que don Carlos Marx apuntó, es cierto que en última instancia hay una determinación económica, pero lo real es que nosotras y nosotros estamos comprometidos también con preservar una paz social que sé que tiene como requisito, lo dije hace un minuto, que tiene como requisito una menos injusta distribución de la riqueza. Yo tengo claridad de cómo se consigue una mejor distribución de la riqueza. Lo que pasa es que tenemos que comprometernos con un quehacer político que note, que señale también y que trabaje en las diferencias, en las discrepancias, en lo que es la tensión entre distintos sectores. ¿O es que alguien cree que cuando conseguimos realmente una unidad nacional de todo el arco progresista, digamos, pongámoslo así, en contra del TLC, no teníamos diferencias entre nosotras y nosotros? ¿O es que alguien cree que yo con don Eugenio Trejos o José Merino con don Eugenio Trejos todo lo compartíamos? No, señores, no es que aquí hoy hay sectores, perdón, porque no es arrogancia, con los que yo no comparto una cosa como a rajatabla, todos son iguales. No, señores, no todos son iguales. Laura acaba de mencionar, por ejemplo, en una cosa puntual, después termina votando como termina votando, a Huelme Ramos. Acaba de... Lo que digo es, veamos cómo nos hacemos acompañar quienes estamos interesadas e interesados, por ejemplo, en frenar la elevada evasión y elusión fiscal. Debe de haber sectores del empresariado que a ellos mismos les conviene tener una cancha más pareja. Pero veamos cómo podemos caminar algunos trechos no tan en solitario y no dinamitando todos los puentes a nuestro alrededor, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Eso es, yo sé que mis intervenciones son, pueden aparecer como demasiado preocupadas por el esfuerzo de unir a los diferentes, como dicen, para ver si enfrentamos al verdadero adversario. Hay verdaderos adversarios, Fernando, hay verdaderos adversarios. Perdón, gente que no quiere que se le quite un 5. Veamos a ver cómo unimos voluntades. Bueno, cuando el semanario planteó la discusión de las zonas francas, y yo sé que ya Fernando nos dijo que tiene que cerrar, de lo que habían generado durante un año en beneficios fiscales, fue algo feroz el ataque al semanario, porque es el único medio que lo ha sacado. 378,000 millones Laura, en beneficios fiscales tuvieron el año pasado. Se habla de zonas francas. Yo voy a hablar como si tuviera como si quisiera haber tomado un video, cuando en el diálogo, en ese centro de convenciones, alguien mencionó lo de los papeles de Panamá, lo mencionaron, no crean, no. Esos sectores empresariales prácticamente se pusieron de pie diciendo que no se politizara el espacio porque ellos se levantaban y se iban. Es que no puede ser.
Es que no puede ser eso, porque nos la tiramos de ser las Suizas centroamericanas y los países desarrollados, los que forman parte de la OCDE, digamos, para poner algo, tienen medidas, no solo contra el fraude, no, antielusivas. Es que la elusión es también una inmoralidad y un delito porque es robarle dinero al fisco, eso es. Ha habido, sí, disculpa Patricia y Laura, ya nos están los compañeros de la radio porque antitos de las 6 tenemos que terminar porque viene el informativo. Creo que cerrar, Mauricio, Laura y Patricia, no es exactamente el verbo, deberíamos de utilizar otro verbo que sería como continuar en otro momento, digamos, en una próxima edición, porque me parece que hay muchas cosas que están quedando, sobre todo esto que estás tratando de decir, Patricia, sobre una visión preocupante y las dificultades que tenemos de pensar en positivo, en ser optimistas, en pensar que podemos salir adelante. Pero bueno, Voces y Política inicia con este programa. Agradecemos muchísimo a Patricia Mora y a Laura Martínez, de parte de Mauricio y Fernando Celedón, por habernos acompañado en esta edición. Quedamos con esa sensación de que deberíamos de seguir y vamos a tratar de programar una segunda parte de este encuentro de opiniones y reflexiones sobre ¿qué debería ser la independencia de este país en este momento, en esta coyuntura, en esta época? Porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública. Nos despedimos agradeciendo su sintonía al iniciar nuestra programación en este 2021. Nos estaremos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Gracias, encantada.